Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3. Les habla como todos los sábados Mari Menuto bajo la producción de Zenaida Gamarra. Les vamos a invitar desde ya a seguirnos @BE Piso Empresarial, @BE Piso Empresarial, y a que ingresen en este momento a www.venezuelaempresarial.com.be para que usted pueda conocer la actualidad del sector productivo, económico y empresarial del país. Porque nosotros, nuestra misión es respaldar a las empresas con el poder de la información. Y bueno, ahorita hay muchísima información que compete y que involucra a las empresas cada vez más golpeadas y más devastadas en este régimen. El tema de hoy trata sobre el descontrol cambiario. Descontrol cambiario. El pasado 23 de mayo se instaló un nuevo modelo de cambio de divisas complementarias, DICOM. Aunque parezca difícil de creer, esta sería la 9ª plataforma para el sistema cambiario que pone en funcionamiento el Ejecutivo desde el año 2003, cuando el expresidente Hugo Chávez Frías creó la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI. Vamos a entender en este tema que el sistema de subastas DICOM está sustituyendo a lo que entendíamos como el régimen administrado de divisas a dos bandas, que eran DIPRO y DICOM, que había comenzado a funcionar en marzo del año pasado y de acuerdo a lo que se había ratificado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, está orientado este nuevo DICOM a dinamizar la economía y promover una mayor transparencia en el mercado cambiario. Desde marzo del 2016, el DICOM estaba orientado al resto de productos de consumo y servicios que comenzó a operar en ese mes en 200 bolívares. Para la fecha, para hoy, se está ubicando alrededor de los 700 y tanto bolívares por dólar, 710, 720. Precisamente sobre el objetivo del nuevo sistema, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, aseguró que la reducción del impacto del dólar especulativo sobre la economía y el incremento de la asignación de divisas a los empresarios van a ser los dos bastiones, las dos ventajas fundamentales de esta reciente iniciativa. Es decir, que él nos promete que va a haber una dinámica, se va a dinamizar finalmente la economía, cosa que por supuesto no ha ocurrido con los motores y con todo esto, pero bueno, al parecer esta va a ser la panacea del tema y va a haber una mayor asignación de divisas a los empresarios que tanto han esperado. Para conceptualizar sobre este tema, para tener un mayor acercamiento a lo que realmente sucede en el actual escenario, tenemos como siempre a nuestro continuo analista, el doctor Arquímedes Román. Él es consultor de empresas y es director de la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio. Además que le toca con su trabajo de estar apoyando a las empresas en asesoría y en consultoría, estar en constante conocimiento y análisis de escenarios de este tipo. Así que bueno, lo recibimos con su sección de análisis y algo más. Feliz tarde, Arquímedes, ¿cómo estás? Feliz sábado, Mari, para ti y para todos los oyentes, pues felicidades en este nuevo sábado que estamos aquí emitiendo este programa. El número 67 ya. 67. 67. Caramba, como pasa el tiempo, ¿eh? Así es. Arquímedes, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? Acerca de ese control cambiario que llamamos en el programa descontrol cambiario. ¿Cuántas veces ha ocurrido a partir del año 2002 una plataforma para la adquisición de divisas? Bueno, mira, Mari y queridos escucha, el hecho es que en Venezuela en el 2002, a raíz de la gran crisis política de ese año, el Estado, el gobierno, instaló un control de cambio que se pensó que era una cosa coyuntural para salir de esa situación. Sin embargo, rápidamente la gente se dio cuenta que eso no era una medida económica, sino que era una medida política. Y han pasado 15 años y el control de cambio ha venido cambiando de nombre, mutándose, transformándose, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, un férreo y total control sobre las divisas
que no ha producido ningún buen resultado. Ningún beneficio. Fíjate, yo tengo aquí una lista de los distintos nombres a través de los cuales este control de cambio se ha presentado. Inició con Cadivi, SIDME, CICAT 1, CICAT 2, CIMADI, Sencoex, DIPRO, DICON y ahora el nuevo DICON. ¿Y qué ha pasado en estos 15 años? Venezuela ha progresado, los problemas se han resuelto, la gente vive mejor, tenemos mayores reservas. Son todas respuestas no. No se ha resuelto ningún problema, se han creado nuevos problemas y la situación del país es peor que en el 2002. Es decir, el remedio no funciona. Pareciera una suerte de experimentos de cómo podemos hacerlo cada vez peor y cómo ir dilapidando la economía y devastando las oportunidades financieras cada vez más en un país, ¿no? ¿Qué tan qué tan mal lo podemos hacer? Sí, ¿En cuántos países ha ocurrido o existe un control cambiario? Mira, son muy pocos. Yo voy a leerte la lista de los países que actualmente tienen algún tipo de control. No necesariamente como el de Venezuela, algunos son controles más flexibles, pero aquí hay una lista interesante, fíjate. Bahamas, Burundi, Eritrea, Ghana, Guinea, Irán, Kirguistán, Maldivas, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Surinam, Siria, Ucrania, Angola, Mongolia, Nigeria, Sierra Leona, Sudán, Uzbekistán, Cuba y Venezuela con su colonia Tobar. Estos son los 22 países. Ahora yo le preguntaría a los escuchas, ¿quiénes de los que están escuchando les gustaría enviar su hijo a estudiar en uno de estos países? Yo le preguntaría a alguna pareja que esté recién casada si quisieran ir a pasar luna de miel en alguno de estos países. Yo le preguntaría a algún académico ¿cuántos premios Nobel se han producido en estos países? Ninguno de estos países es un ejemplo ni de desarrollo, ni de riqueza, ni de nivel de vida, ni de desarrollo académico, ni de nada. Esos son países que viven en permanente crisis. Algunos, como Siria, se explica por la guerra, pero el caso de Venezuela, que se jacta de ser un país de grandes recursos, de grandes riquezas naturales, está en una lista de pobres países que viven en permanente crisis. Otra vez nos encontramos que Venezuela siempre está en la cola de todas las listas que hagamos a consecuencia del socialismo del siglo XXI. Y en otras oportunidades, Arquímedes, tú has explicado y me gustaría que retomáramos el tema. ¿Cuál es la intención real de tener un control de cambio durante tantos años en un país donde, como tú dices, como tú bien explicas, realmente no ha resultado? Mire, yo me remito a las palabras de Aristóbulo Turi. Él dijo, si quitamos el control de cambio, nos tumban. Dicho en otras palabras, el control de cambio es control político. Porque de esa manera se tiene sometida indirectamente a toda la población. Porque cuando una persona hace cola para comprar pan, está siendo víctima de control de cambio. Cuando alguien tiene que hacer una romería para conseguir un remedio para la tensión, es una víctima del control de cambio. De tal manera que todos somos víctimas de ese malévolo control que se ha instalado con el socialismo. Es una forma de violar los derechos humanos a través de la economía, porque el no tener acceso a la salud primaria, a la seguridad y a una serie de servicios que nosotros merecemos solamente por el hecho de nuestra condición humana y por ser venezolanos, pues no los tenemos. ¿Qué información podrías tener, si alguna vez has manejado eso, acerca del tema de la corrupción que existe en esto de las divisas? ¿Por qué algunas empresas privilegiadas pudiesen tener acceso todavía a un dólar sumamente económico? Que yo siempre digo, si la gente que dice que no le importa el dólar, pareciera esto un leitmotiv de una gran parte de la población, con la cual quizás muchos académicos, muchos políticos y muchos periodistas y consultores intentan acercarse a masas críticas de la población y te responden que ellos no tienen nada que ver con el dólar, porque total no ganan en dólar. Pero hay muy pocas empresas privilegiadas que siguen teniendo un dólar sumamente económico,
con el cual pueden hacer una corrupción muy grande porque están adquiriendo dólar a un precio casi irrisorio y por supuesto lo pueden negociar o tener un beneficio, una banda impresionante de ganancia. ¿Qué sabes acerca de este tema? Es un problema eléctrico. ¿Por qué? Es un problema de estar enchufado, man. Sí. Es un problema eléctrico, de un toma corriente y de un enchufe. De tal manera que allí hay corrupción, pero la corrupción nadie se corrompe solo. La corrupción generalmente es en comandita. ¿Y cómo el gobierno hoy en día, este régimen que está ya descubierto de esta manera, está totalmente desmantelado? ¿Cuál es su verdadero objetivo para mantenerse en el poder en Venezuela? Tiene aún empresas que financian este régimen. Claro, porque esas empresas que contribuyen al financiamiento del régimen están adquiriendo gigantescas riquezas a través de eso que tú has mencionado, el dólar preferencial, dólar a 10 bolívares. Naturalmente, es una fuente de corrupción cuando todo el mundo sabe que el dólar está 6.000 bolívares, por decir algo, contra 10 bolívares. No sería... ¿Qué noción comprar a 10? A 10, a 6.000. A 6.000. Pero es que la riqueza debe ser impresionante. Algún día esto saldrá a la luz pública y veremos cifras de esas que no nos podemos ni siquiera imaginar de la riqueza que se ha adquirido a través de este tema de corrupción. ¿No sería una estrategia, Arquímedes, investigar y conocer y apuntar a esas empresas que están financiando y están sosteniendo el régimen? Sí, pero ¿quién les va a investigar? En este sistema no hay ninguna investigación posible. ¿Y nosotros? La investigación tiene que hacerse cuando haya un régimen democrático con separación de poderes, que puede hacerse una investigación real sobre todo lo que hay detrás del sistema de control cambiario, tanto en la parte de adentro, los operadores, como la parte de afuera, los beneficiarios. Pero eso no se puede hacer en estas circunstancias. ¿Qué sabes acerca del escándalo de la empresa Goldman Sachs? Mira, muy bueno que tocas ese punto, porque yo creo que hay muchas personas que están apuntando al revés. Están castigando, echándole la culpa de Goldman Sachs. Uh-huh. Mira, Goldman Sachs no vino con una pistola y se la puso en la cabeza al presidente del Banco Central y me dijo, vénteme esos bonos a este precio. Goldman Sachs no hizo lo mismo con Maduro. Fue gente del gobierno que ofrecieron esos bonos a ese precio. Y Goldman Sachs, que es un banco de inversiones y que es un banco que hace especulaciones, los compra. Yo le pregunto a cualquiera de los que está escuchando, ¿quién de los que me está escuchando, si a alguien le ofrece dólares a 2.000 bolívares, no los va a comprar? Si es venezolano y está viviendo nuestra situación y está viviendo el dolor que tenemos los venezolanos, lo que estamos padeciendo los venezolanos, yo en lo personal, Arquímedes, te puedo decir que no lo compraría. Yo no. Por mi ética no lo permitiría jamás porque estaría siendo cómplice de lo que está haciendo. Pero si alguien llega y te dice, mira, estoy apretado, necesito venderte estos dólares, dame 2.000 bolívares por ello porque estoy apurado, necesito plata, que fue lo que hizo el gobierno. El gobierno salió pidiendo plata. Así es. Y ofreció los dólares no, los bonos, a precio de gallina blanca. O sea que no es culpable. Ahora, si no los compra Goldman Sachs, lo hubiese comprado cualquier otro. Los compra el del lado. Sí. Y si no los compra el del lado, los compra el de arriba. Claro. Porque nadie iba, como se dice en términos comunes, pelar ese boche de un gobierno, de un Estado, ofreciendo unos bonos con un descuento del 60%, del 70%. De tal manera que la culpa no es de Goldman Sachs. La culpa es el que salió a rematar los activos nacionales. Así es. Pues lastimosamente es cierto, nos están vendiendo el alma. De todas maneras, amigos, vamos a seguir hablando sobre este tema, una nueva plataforma, esta vez el nuevo DICOM. Vamos a unos breves mensajes comerciales. Tenemos ya en cabina al economista Carlos Ñáñez, tenemos a Jonathan Aldana, que van a estar conversando acerca de este tema. Ya regresamos por Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial. Estamos tocando el tema del descontrol cambiario. El número 17, según nos explicaba Arquímedes Román en el segmento anterior, un nuevo invento del control cambiario.
Y bueno, para hablar acerca de este tema tenemos al profesor de la Universidad de Carabobo y economista especialista en toda esta materia, Carlos Ñáñez, y a Jonathan Aldana, también economista y actual presidente de CAPEMIAC. Bienvenidos al programa. Gracias. Gracias. Nos engalana que ustedes estén aquí con nosotros. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con el economista Carlos Ñáñez. Cuando hablamos de estos inventos, de estos experimentos cambiarios, ¿qué podemos decir a grandes rasgos de lo que significa estarle cambiando el nombre y las reglas a un juego que no ha tenido ningún tipo de beneficio? Bueno, fíjese usted, Mari, más que la definición o el neologismo que se utilice para el tipo de cambio, hay que entender que el tipo de cambio es el objetivo intermedio de todo Banco Central para garantizar el objetivo final, que es la estabilidad de precio. Es decir, el tipo de cambio debe de cuidarse porque el tipo de cambio produce una generación de masa monetaria, de dinero, que el Banco Central debe tener la postura institucional para poderlo esterilizar. Cuando nosotros vemos 7 esquemas cambiarios que han fracasado, con diferentes nombres que han fracasado, y analizamos lo que se pudo hacer tan solo con el cadivismo, donde se perdieron 25.000 millones de dólares asignados de manera sin control, sin ningún tipo de racionalidad, en un esquema cambiario en donde el arbitraje, que es un fenómeno en economía que se da y los economistas tendemos a repetirlo y muy poco lo explicamos. ¿Qué es el arbitraje? Cuando los bienes y servicios son escasos, pues se establece un árbitro que participa o que permite el acceso a esos bienes y servicios. Si el mercado está tan imperfectamente relacionado, desde luego el Estado entonces asume la función del mercado y arbitra esa asignación de divisas. Este nuevo esquema cambiario es, aparte de complejo, porque constituye una contradicción con el sentido de la planificación centralizada, porque es un modelo en donde el mercado entonces sí tiene participación, porque es a través de la plataforma de el DICOM.go.ve, que es un operador telemático, un entorno telemático en donde se van a establecer las asignaciones de divisas en bandas, en intervalos. Ya se hizo la primera asignación de 24.000 millones de dólares, muy inferior a lo que se establecía en el esquema CADIVI, a un valor de 1.800 y 2.200 dólares como esquema máximos y mínimos, bajado de la página central de la página del Banco Central. Entonces, cuando nosotros analizamos este límite mínimo, aquí hay 141% de devaluación con relación al esquema de 727 bolívares por dólar. Y en el esquema máximo hay casi 242% de devaluación con relación al esquema de 727. Lo cual impacta, por supuesto, en la inflación. Lo cual impacta no solamente en la inflación, sino que destruye una cosa que los economistas llamamos poder de paridad de compra, que en inglés es PPP, Power Parity Purchasing, la capacidad que tiene el ingreso local, la moneda local, de comprar bienes y servicios producidos en el resto del mundo. Como en Venezuela no se produce absolutamente nada porque el consumo aparente nacional, que es una ecuación formada por la producción nacional más la importación menos la exportación, durante la era del chavismo se destruyó la producción nacional, simplemente nada se exporta que no sea petróleo y todo se importa, pues obviamente tenemos los niveles de altísima inflación y de destrucción de la capacidad de compra del salario. El esquema, a grosso modo, funciona de la siguiente forma. Yo tuve que apelar a hacerlo como una suerte de organigrama para darle sentido. La persona natural o la persona jurídica del sector público autorizado hace, de acuerdo al convenio cambiario número 20, que establece que es la banca pública la que tiene la cualidad para ofertar divisas, la solicitud de postura continua a través de su suscripción o su inscripción en este entorno virtual del Banco Central. Luego se verifica si existe la disponibilidad de esos fondos y la solicitud bloquea automáticamente de existir la disponibilidad de fondos lo que usted está demandando. Para pasar al paso número 4 de la confirmación de la disponibilidad,
el aviso del código a su teléfono móvil o a su correo electrónico de esta plataforma de que ese dinero ya está congelado, por llamarlo así, y el conferimiento al operador cambiario autorizado, que es la banca pública, bien sea Banco de Venezuela, Banco del Tesoro o Bicentenario. el Banco Bicentenario, con lo cual se rompe la igualdad ante la norma, porque si yo no tengo cuenta en moneda extranjera en esos bancos, pues no tengo acceso a la divisa para luego pasar a depositarlo en cuenta. Con el tema de las remesas, advertimos, la remesa es lo que los venezolanos envían desde el extranjero a sus familiares en la República. Del resto del mundo se transfieren divisas a ese operador cambiario, quien las entrega al Banco Central, y el Banco Central al beneficiario le da el equivalente en bolívares, descontándose la comisión bancaria por la intermediación, con lo cual las divisas de las remesas forman parte de insumo para estas subastas del esquema DICOM. Los montos máximos de asignación son de $500 por trimestre para las personas naturales, hasta un máximo de $2,000 anuales, y para la persona jurídica el equivalente al 30% del ingreso bruto promedio mensual actualizado, declarado en el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a el periodo de la solicitud, hasta un máximo de $400,000, y solamente van a otorgar $1,200,000. Es decir, que ya hay $400,000 que no nos están otorgando porque hay un rezago. Entonces es otro experimento cambiario que va a generar los mismos niveles de distorsión que han generado los 7 esquemas cambiarios que desde el año 2012 se han mantenido. Ahora, los controles cambiarios son necesarios en determinada situación política o coyuntura. Se puede apelar a un control cambiario. El problema es mantenerlo en el tiempo, porque constituye una cosa que los economistas llamamos cabalgar sobre un tigre. Es muy difícil montar el control de cambio, es muy difícil montarse sobre un tigre, y posteriormente es muy difícil desmontar el control de cambio, porque es muy peligroso bajarse de ese tigre. Entonces, es una condición que uno se pregunta, los asesores en materia económica de este gobierno pasaron por alguna universidad, fueron a alguna clase de teoría y política monetaria, estudiaron con algún manual de macroeconomía eficiente, leyeron a Peter Bofinger. Uno se lo pregunta. Yo soy profesor de la Escuela de Economía, particularmente de la Cátedra de Teoría y Política Monetaria, que es una cátedra del 8º semestre, y uno se pregunta, ¿el presidente del Banco Central asistió a estas clases para tener noción de cómo establecer desde el punto de vista de mercado la postura de la República frente a un banco como Goldman Sachs? Porque comparto lo que decía el doctor Arquímedes, es un banco Goldman Sachs, y él está adquiriendo un activo que le están vendiendo con un descuento del 69%. Desde luego, sería tonto de no asumirlo. Ahora, el problema está en que esa liquidación de $2.800 millones, con lo cual la República recibió $800 millones, solamente se está realizando sin contar con el concurso de la Asamblea Nacional, con lo cual se está quebrantando lo dispuesto en el régimen fiscal de la Constitución desde el 150 en adelante, y el propio banco que adquiere en este caso este activo, pues se ve en aprietos, porque es un activo muy tóxico desde el punto de vista de que no tiene la legalidad ni la transparencia para ser canjeado y ser adquirido. Pero la desesperación desde el punto de vista de la situación de flujo de caja de la República conllevan a aceptar una venta de activos con un descuento de 69%, porque ya Petróleos de Venezuela hizo un pago en el mes de abril de $3,000 millones, con los cuales quedó totalmente ilíquida y recibió del Banco Central el equivalente en bolívares, y entonces se cierra el círculo vicioso de la inflación. Yo entrego un activo seguro, me
entrega el Banco Central el equivalente a lo que yo estoy pagando, en este caso Petróleos de Venezuela, que no tiene la cualidad ni la facultad para hacerse responsable de los compromisos que reciba la República, y percibe bolívares. Por eso Venezuela tiene las cifras de inflación más altas del mundo. Así es. Venezuela ostenta unas cifras de inflación que entregó con un rezago de 12 años al Fondo Monetario Internacional, y utilizó un cálculo avieso, un cálculo que no era el real, para definir la inflación del 2016 en 230%, cuando la inflación del 2016 fue de 720.4%. Y este mes tenemos más o menos... Lo reconocen como inflación del 2017, y para el 2017 la inflación anualizada va a ser de alrededor de 2.900%, y es un cálculo muy sencillo. Usted toma uno, le suma la inflación intermensual, la del 2017 a lo que va de fecha es superior al 30%, eleva eso a la 12 y eso le da 20,93. Luego lo multiplica por 100 y eso da 2.093% de inflación. Entonces, en Venezuela ya entramos en una senda de hiperinflación, lo que los economistas llamamos HI. Ahora, discutir si estamos en HI o no es totalmente estéril, porque es la consecuencia de estar en hiperinflación. No, y vivimos esa inflación diariamente y nos pega en los bolsillos. Jonathan Aldana, quería hacerle una pregunta acerca de este tema de cómo se comportaron las empresas. ¿Qué sabes acerca de qué tan atractiva fue la oferta en la que participaron las empresas, y cuáles han sido los testimonios que has recibido como presidente de CAPEMIAC, y cuál es tu opinión particular acerca de este nuevo DICOM? Bueno, mira, te celebro que ya pues el colega Yáñez de una manera muy académica y muy bien explicada nos da su explicación pues de cómo funciona se pretende que va a funcionar este nuevo esquema cambiario. Y en principio, fíjate, yo no te puedo decir una cifra en cuanto al comportamiento de la reacción en el caso de nuestros afiliados, porque primero no tengo la información aún apenas. Pero resulta aún insuficiente, sí, las divisas que se hayan podido meter. Definitivamente son insuficientes. Ya la mayor parte de nuestros afiliados en casi 2 años no han recibido un solo dólar de asignación para materias primas o para insumos. ¿Cuánto tiempo dijiste? ¿2 años? Sí, más o menos 2 años, sí, que no reciben. Uno que otro, pero de una manera muy insignificante, habrán recibido algún poco a través del CIMADI anterior, ¿no? Pero lo grave del caso es que para esta oportunidad, fíjate que como los 24 millones de dólares que se acaban de asignar, si tú sacas un promedio, eso va a ser unos, 342 millones en promedio mensual que se van a dar, cuando aquí se necesitan cantidades pues sustancialmente mayores a eso. Se irán a dar unos 1.250 millones anuales, y aquí se necesitan por lo menos 17.800 millones para importar. O sea que, tomando en cuenta que desde el año pasado para ya hay una disminución del 45% en importaciones. Entonces, ¿qué se puede estar esperando que a nuestros afiliados se les pueden estar, o a las empresas en general se les pueden estar asesorarlos o apoyarlos, que realmente puedan ser significativos para ellos poder adquirir, aunque sea un nivel relevante de materias primas, insumos, herramientas, etcétera, cosas que realmente no las tenemos en el país, que las necesitamos con tanta urgencia. Realmente el nivel de producción va a seguir siendo deprimido, nuestro nivel de producción interno va a seguir disminuyendo, nuestras actividades pues bajarán más del 28% que están ahorita, y seguiremos en esta situación pues tan deprimente, realmente. Así es, y en el próximo espacio quiero que me indiques qué sabes acerca de cuál es el porcentaje que hasta ahora ha cerrado a nivel de empresas por justamente este tema de las divisas. Claro, vamos a unos breves mensajes comerciales, ya vamos a regresar con este tema del descontrol cambiario, una nueva amenaza que se cierne sobre el empresariado venezolano al ser insuficiente la cantidad de divisas que van a poder obtener para seguir manteniendo importaciones, y se van a tener que hacer de alguna u otra estrategia para poder mantener las organizaciones, la productividad. Ya regresamos con Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial. Estamos tocando un tema económico, un tema de la nueva plataforma anunciada por el gobierno, el nuevo DICOM. Estábamos antes de cerrar el segmento anterior conversando con Jonathan Aldana, presidente de CAPEMIAC y economista,
Y yo le dejé la pregunta al aire. ¿Qué le podemos decir a los empresarios que están esperando en esa promesa de Jesús Farías, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, que dice que va a aumentar la asignación de divisas? ¿Qué ha pasado con relación al cierre progresivo de empresas que ha ocurrido, por ejemplo, en el estado de Carabobo? Mira, realmente decirles algo a nuestros empresarios en ese sentido es, no sé, un poquito pues audaz, porque esto que manifiesta el economista Farías a mí me sorprende un poco, o quizás no me sorprende, sino que, no sé, me entristece quizás, porque fíjate que ¿cómo se puede pretender cuando tú tienes tú no tienes un tipo de cambio como tienen la mayor parte de los países desarrollados del mundo, de países en desarrollo, emergentes, tienen un solo tipo de cambio, o sea, que es el que se da por aquella concordancia que hay entre lo que demandan y lo que ofertan. Entonces, dentro de un clima de libertad, de verdad, de confianza, se hacen los intercambios, que es como se deben hacer los intercambios de economía. Resulta que aquí, mientras tú tienes este nuevo DICOM, este nuevo artefacto que le han cambiado las orejitas nada más y nos lo volvieron a poner allí, con una limitación de oferta que es horrorosa, muy poca oferta. Aquí muy pocas personas, pocas empresas se van a atrever a vender sus dólares cuando saben que hay un mercado especulativo por allá donde pueden vender esos dólares quizás a mayor precio. Eso quizás moralmente no sea lo más adecuado, pero la gente, bueno, mira, más en esta situación prefieren ir a otros mercados a vender más con un mayor precio esos dólares. Y por otro lado, tenemos otro tipo de cambio que es el protegido, ¿verdad? El preferencial o protegido del DIPRO, donde la gran cantidad de dólares que tiene recaba pues el gobierno, los utiliza a ese tipo de cambio, y resulta que supuestamente es para medicinas y para alimentos, y fíjate cómo estamos. Prácticamente no tenemos alimentos, no tenemos medicinas. Entonces ahí nos preguntamos mucho qué estará pasando entonces con esos dólares a 10 bolívares. Entonces cuando pasa esto, y ya por ahí están saliendo cositas con los CLAPS y qué pasó, que si se compraron a 10 y se vendieron a tanto, todo este cuento que ya sabemos. Bueno, por ahí se están desprendiendo algunas cosas de esa naturaleza. Entonces nuestros empresarios se encuentran entonces que tienen un nicho muy reducido donde acudir, que es este supuesto DIPRO nuevo, y con esa oferta tan baja, y esa demanda que todavía a ese precio de 1.200, 2020, 2010, que creo que fue que se aprobó, esa demanda sigue siendo enorme para la poca oferta que hay. En aquel caso, en el de 10 es una demanda infinita, y para este caso, si no es infinita, es tendiendo a infinito. Así es. Entonces, evidentemente que el mensaje que se le puede dar a nuestros trabajadores es que, mira, a estos empresarios, en este caso, es que hay que tratar de convencer mediante el verbo, mediante el ejemplo, mediante, no sé, las herramientas que podamos, de que el gobierno tiene que oír al mercado, tiene que oír cómo se desenvuelven, el desempeño económico no se puede restringir a un control, a una supervisión. El Estado tiene que hacer su papel, que es estimular la producción, que es crear climas de confianza, ¿verdad? Hacer ese papel y dejar que los empresarios empiecen a realizar sus procesos, ¿verdad? De explotación, de producción. ¿Tú crees que eso ocurre en el actual sistema político? ¿Perdón? ¿Tienes esperanza de que eso ocurra en el actual sistema político? No, la verdad es que no la tengo, pero como me pregunta qué crees tú que es lo que se podría, bueno, mira, eso sería buscar la manera de que, y para que eso se dé, lamentablemente con este modelo, lamentablemente con este gobierno y con el modelo que pretenden llevar a cabo, digo que pretenden porque todavía hay mucho, si lo dejamos esto va a ser mucho peor. Así es. Bueno, mira, no se va a lograr lo que se está diciendo. El mercado no va a ser espontáneo, no va a ser libre, los valores de cambio no van a flotar de manera natural, como lo dicta la ley de la oferta y la demanda. Y resulta que siempre vamos a tener esta limitación, y estas limitaciones lo que traen es eso, desabastecimiento, escasez, y la prima hermana de ellas, que es la inflación, pues. Así es. Y esa proyección que nos da Ñañez de que para el año que viene va a ser del 2000 y tanto %, es tan real como que estamos sentados aquí. Justamente cerca de eso que le quería consultar al economista Ñañez. El ministro también aseguró que se iba a disminuir el impacto del dólar especulativo sobre la economía y que por eso iba a bajar la inflación. Entonces estaríamos bajo una condición, un escenario diferente, y nuevamente sale la barajita de la guerra económica propiciada por el diabólico dólar today, y quería saber cómo usted, con esos números que maneja, rebate estos argumentos. Mira, facilito. Primero, aquí no hay guerra económica.
eso es un artilugio, un neologismo creado por el gobierno y repetido por esta forma grosera de ejercer el poder, quizás por el hecho de ubicar un enemigo externo para poderlo culpabilizar de este inmenso fracaso que hoy nos sume en miseria. Para el economista Faría, la respuesta a la existencia o no de una guerra económica subyace en la conducta de las reservas internacionales. Las reservas internacionales se han contraído 66.13% desde el 2012 hasta el 2017 y la masa monetaria, el agregado monetario, se ha incrementado en 1.347%. O sea, yo vuelvo y repito, el economista Farías, ¿qué estaba haciendo mientras le explicaban cómo era la ecuación del multiplicador monetario? Porque el multiplicador monetario tiene en su numerador a la masa monetaria y en el denominador a la base monetaria. Si la masa monetaria es M2 sube de forma escandalosa y la base monetaria, que es la capacidad monopólica que tiene el Banco Central, también se incrementa, pero no en la misma cantidad, pues desde luego esto es un mecanismo de alimentación. ¿Qué pasa con el resto de los indicadores, con el producto interno bruto? El producto interno bruto, que es nuestra son las variables reales de la economía, claro, presenta una contracción de 7.4% de acuerdo a lo que ellos entregaron al Fondo Monetario Internacional, pero luego cuando hacen el conferimiento de estas cifras con 12 años de retraso al mismo Fondo Monetario, la caída es del 18% en los desagregados macroeconómicos, con lo cual evidentemente la situación de que la economía venezolana está paralizada es un hecho y que nuestra economía es sumamente vulnerable a los vaivenes del precio del petróleo también, porque el PIB en 2013 se ubica en 1.3% y ahí es donde comienza a caer el precio del barril de petróleo para luego en 2014 contraerse en 3.9, en 2015 en 5.7, en 2016 en 18 puntos y en 2017 6.9. No significa que en 2017 vamos a estar mejor, sino simplemente no se puede caer más. Y correcto. Para el ciudadano de a pie, el que compra todos los días en la calle, ¿cómo le explicamos este mal manejo de la economía a una persona que tiene un salario básico recién aumentado, pero que la canasta básica está en una cifra que supera el $1.000.000 de bolívares? Facilito se le explica que con el esquema que tienen de el dólar que ya no existe, de 727 bolívares, ellos percibían algo menor a $10 al mes y algo así como $2 al día, y con el esquema paralelo perciben 0.37 centavos de dólar diarios. Entonces esa es la explicación más patente de la realidad económica. Y que nuestro salario mínimo en dólares es inferior al resto de los salarios mínimos. Repito, el salario mínimo en dólares al esquema paralelo es de $89.34 al mes y con el esquema DIPRO, y con el DICOM, y con el esquema paralelo es de $11.20. Entonces estamos por debajo del umbral de la pobreza, y tengo que hacer la aclaratoria de que esta lámina la preparé antes de que el tipo de cambio paralelo se ubicara en 6.107 bolívares. O sea que ganamos menos de $10 entonces. Claro, disculpa que interrumpa, porque es que ahí está a la vista una devaluación, como decíamos al principio. Si el dólar en esta subasta hubiese quedado en los 1.800, está por un 147%, como decía Carlos, y fíjate, lo asignaron a 2010 cerca a la otra banda superior, o sea que nosotros estamos hablando aquí de una devaluación superior al 200%, o sea que aquí las cosas de ahora en adelante, si antes el dólar estaba a 700 y ahora está a 720, ahora está a 2010, imagínense lo que eso significa y el efecto que se va a tener en los precios. Con relación a la pregunta de la guerra económica, otra de las respuestas demoledoras al planteamiento del colega Faría es que nosotros tenemos 10.123 millones de dólares en reservas internacionales, y el Banco Central ha financiado a Petróleos de Venezuela con una cifra de 455.535 millones de dólares, es decir, 45 veces lo que tenemos en reservas internacionales, siendo evidentemente lo contrario lo que en la práctica debería suceder. ¿Qué podríamos decir acerca de perspectivas
perspectivas económicas, ¿qué puede pasar cuando nosotros los hemos entrevistado en alguna otra oportunidad y ustedes han dicho el control cambiario tiene que suspenderse, tiene que eliminarse, porque mientras haya control cambiario, pues no hay cambio de la economía? Bueno, ¿qué podemos esperar? Eso más o menos lo decían anteriormente. Mientras exista diversos tipos de esquemas cambiarios, siempre vamos a tener un dólar, digamos, negro o especulativo o mercado paralelo, y ese no va a dejar de crecer mientras tú mantengas otro esquema cambiario de 10 bolívares o CIMADI o nuevo DICOM, perdón. Nosotros siempre, eso es una norma económica, eso no falla, pues. Y lo bueno vas que... a tener. Y fíjate que en anteriores oportunidades con estos esquemas que fueron cambiando más que todo de nombre, de forma y no de fondo, cada vez que se iniciaban las operaciones bajo los esquemas, había un cierto efecto en el dólar paralelo y bajaba un poco y se sentía pues un pequeño efecto. En esta oportunidad ya hemos aprendido tanto del problema que en esta oportunidad el dólar, ese paralelo más bien se incrementó. O sea que imagínate cómo está la situación. Así es, y además porque el ciudadano común, la persona de a pie, los que salimos todos los días a la calle, a un supermercado a comprar, tendríamos que comprender que de este mal manejo de la economía y de todas estas políticas cambiarias y estas políticas económicas es que ha venido la cantidad de escasez, la baja producción, el cierre de empresas, el cierre de oportunidades, tantos venezolanos en el exterior y todos estos problemas que han devenido. De verdad que muchísimas gracias a ambos economistas. Para nosotros es de verdad bien alentador que personas tan conocedoras de la materia y de empresa puedan darle luces a nuestra audiencia, y por eso ahorita le voy a dar el espacio de conclusiones. Arquímedes Román, Arquímedes, después de haber escuchado todo esto, con esos 22 países que nombraste al principio, ¿tú crees que alguno de ellos tenga no solamente el tema de que tengan un control cambiario, sino que dentro de su estado económico confluya una inflación tan alta como la venezolana, un panorama como el nuestro, un Producto Interno Bruto tan bajo? ¿Hay algún país con esa característica tan grave, con todos estos factores que inciden sobre Venezuela? Mira, lo peor del caso es que en esa lista Venezuela es el campeón en inflación y en pobreza, porque esos controles de cambio, esos 22 países, en su mayoría no son tan severos y absurdos como el control de cambio que existe en Venezuela. Somos el país rico más pobre del mundo. Sí, me parece bien esa metáfora. Ahora bien, conclusión sencilla para un problema complejo. Una persona se enferma en el 2002. Y traemos un médico que empieza a aplicarle una medicina. Estamos en el 2015, en el 2017, y ese médico le ha aplicado la medicina unas veces en pastillas, otras veces en jarabe, otras veces en inyección, otra vez intravenosa, pero es la misma medicina. Y resulta que descubrimos que el médico usa bata roja. Muy bien, ¿qué debemos hacer? Cambiar el médico. Porque no vamos a cambiar la medicina porque ese médico te va a disfrazar la medicina, te la va a poner de otra forma. Hay que cambiar el médico para que un nuevo médico cambie el tratamiento y realmente ese paciente moribundo pueda salvarse. Así es, muchísimas gracias, Arquímedes. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. En el próximo espacio vamos a estar hablando acerca de la amenaza de la constituyente y qué impacto tiene eso sobre nuestro sector empresarial, productivo, nacional y el ciudadano, que necesita, por supuesto, seguir haciéndose de bienes y servicios todos los días en una suerte de supervivencia, que es lo que estamos viviendo los venezolanos. Pero los venezolanos, como siempre le decimos al despedir este programa, no queremos nada de eso. Nosotros, los ciudadanos, profesionales, ejecutivos, empresarios, los consultores, todos los que nos hemos formado en esta Venezuela y nos dedicamos en las empresas en Venezuela, queremos una Venezuela de primera, una Venezuela empresarial, y seguimos creyendo que es posible. Así que vamos a seguir adelante y no se cansen, porque nosotros vamos a lograr un cambio. Me despido en los micrófonos. Mari Menuto me acompañó en la sección de análisis y algo más, el doctor Arquímedes Román, Brian Flores en la grabación, Luis Romero en los controles, María Andreina Machado en la gerencia de producción, Edgar Barrios en la dirección de la emisora, que seguimos trabajando para ustedes. Unión Radio, feliz tarde, hasta el próximo sábado, 105.3 por Venezuela Empresarial.